Me da mucho gusto poder decir que en este lugar, en esta casa, habemos personas que predicamos cada 8 días. Es el caso de nuestro hermano Benito, que es el próximo domingo, Carlos y su servidor. No monopolizamos el púlpito de ninguna de las formas, porque puede ser peligroso que solamente estar pensando lo que le dice una sola persona. Hay una frase muy conocida que la puso nuestro hermano Alexis de Sana Doctrina, donde dice que donde todos piensan lo mismo, en ese lugar no hay mucha gente que piensa. Porque la misma filosofía que todos piensen, entonces puede ser muy equivocado. O sea, nada más piensa en una sola línea. Entonces debe de haber diversidad de dones, como lo dice el Espíritu Santo, y debe de haber diversidad de ministerios, los cuales ocupan y trabajan por el fin común de Jesucristo, para que la iglesia crezca. ¿Amén? Bueno, entonces, pues bendito sea el Señor por eso. Amén, hermanos. Vamos a revisar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si abrimos en la palabra de Dios en Segunda de Corintios? Segunda carta a los Corintios. Este versículo que vamos a revisar, hermanos, es uno de los más conocidos. Este versículo que vamos a revisar en Segunda de Corintios 5:17. Cuando recién convertimos al Señor nuestras vidas, siempre nos dicen, de manera que todo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo, dice 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo, como todos los demás versículos de la Biblia, no son aislados. ¿Sí? Toda la Biblia se tiene que leer en contexto, se tiene que leer con una sana interpretación y se tiene que ir enfocado conforme a la línea de la misma Biblia. Porque han surgido filosofías donde dicen que roba la unción, ese tipo de cuestiones que dicen, tú debes de robar la unción así como la robaron de Elías, como Eliseo robó de Elías. Porque solamente se basan en ese pasaje. La palabra de Dios no lo vuelve a decir. Con la doble porción del Espíritu, el mismo Elías dijo que no era a su disposición decirle doble porción de mi Espíritu. El mismo Elías lo dijo. Y hoy en día pues no tenemos eso. Entonces vamos a revisarlo conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a revisar desde el capítulo 5, versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Oramos en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día, Señor. Tú nos permites vivir aquí, Señor, y si hubiésemos muerto, Señor, estaríamos en tu presencia viéndote a ti, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, por tu iglesia, Señor, por tu pueblo, Señor, que te ama, que te adora, Señor, y que necesita, Señor, de tu presencia, Señor, que necesita de estos pactos, Señor mío, de entender, Señor mío, cuál es el mover, Señor, de tu Espíritu Santo hacia nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Volvemos a leer el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y cuando usted lee la Biblia por primera vez, o la lee de pasada o de carrera, usted no va a entender qué es constreñir. ¿Alguien sabe lo que es constreñir? Suena como compungirse. Suena como compungirse, pero no. También suena como contristar, pero no es eso. A veces nosotros entendemos de lo que suena, a veces sí le damos. Voy a leer la versión de traducción al lenguaje actual. Dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Nos constriñe, nos domina. En otra versión dice: el amor de Cristo nos controla. Si usted revisa el versículo 15, dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
Si uno esté del versículo 15 al versículo 14, quiere decir que el amor de Dios te controla para que ya no vivas para lo que tú quieres. Entonces, usted puede entender la palabra de Dios así, ¿no? Porque no lo busqué en el diccionario, solamente busqué otra opción, otra versión, perdón. Constreñir significa nos controla. No me acuerdo de otra versión que decía nos obliga. Nos obliga. En la versión tuya dice nos obliga. Perfecto. Nos controla. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Dios es tan absorbente que no te va a dejar que hagas tu voluntad en este mundo. Es la realidad. ¿Y cuál es nuestra voluntad, hermano? Nuestra voluntad es pecar, nuestra voluntad es no orar. Si ve algo de lo que más le cuesta al cristiano hoy en día, orar. Si ve algo que le cuesta al cristiano hoy en día, leer la palabra. Por allá. Ayunar, dice, no, ayunar. Ayunar ni mencionemos, hermano. No anhelamos eso. Son cuestiones, hermano. Y si usted busca, hermano, cómo esos hombres de Dios intercedieron por una nación, hermano, no inventaron una fórmula diferente, sino que simplemente oraron, simplemente ayunaron y simplemente leyeron la Biblia. La Biblia ahora sí los convirtió de corazón, los hizo tener un sentimiento demasiado fuerte y dijeron, no es posible que estas personas se vayan al infierno. Entonces, ¿qué hicieron? Después de leer la palabra de Dios, después de convertirse a Cristo, oraron a Dios durante años y años y ayunaron durante años y años y años y vino un avivamiento en Inglaterra, en Estados Unidos, David Brainerd en Estados Unidos, en Inglaterra, los Wesley, John Knox ¿cómo se llama? En Escocia. Pero estuvieron ayunando y orando. Y ¿saben lo que nos pasa a nosotros? Es que queremos todo rápido. Somos cristianos express. Queremos que nuestra oración sea contestada así, ¿verdad? Y es por eso que el cristiano de hoy no quiere orar. Pero seguimos en el tema de hoy. Entonces, el amor de Dios nos controla, el amor de Cristo nos controla para que ya no vivamos más por nuestras vidas, por nuestros deleites, por nuestros pecados, sino que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo, vamos a volver a leer el versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para Cristo en este caso, ¿sí? Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir este versículo? Anteriormente, la palabra de Dios dice que de manera que si alguno conocimos conforme a la carne, en la vida anterior, hoy en Cristo ya no es igual. Ya no es igual. Y si lo conocimos en Cristo de la carne, todos conocimos a Cristo en la carne, hermano. Todos andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Todos andábamos muertos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Que ya no lo conocemos así, sino que simple y sencillamente hay un cambio en las vidas de esas personas para que Dios controla sus vidas, los obliga a seguir su ley y los hace entrar en un momento de santidad, hermano. A veces nosotros, al hablar de santidad, nosotros pensamos, ¿no? Se nos viene a la mente, ay, no vayas a ser religioso, ¿no? Luego siempre lo dicen, es que allá no hay libertad. Por eso, y mucha iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias que buscan vestirse correctamente? Faldas largas, no se pinten, no usan anillos, no usan argollas las mujeres. ¿Por qué? Porque buscan la santidad, hermano. Ese es el sentido de ellos. Obviamente, obviamente la palabra de Dios no dice como hasta dónde está la falda, que no te pongas argollas, no dice eso, ¿no? Pero ellos buscan la santidad. Y hace poco platicaba yo con mi esposa y me decía, es que tú te puedes vestir muy recatadamente y por otro lado puedes ser un demonio, ¿verdad? Entonces yo puedo predicar acá, hermanos. Decía una vez Carlos, hay hombres que conoces y que quisieras que siguieran predicando. Es más, quisieras que nunca se bajaran de predicar, porque cuando se bajan son unos demonios. Esa es la realidad, hermano.
Y yo una vez puse, ahorita en nuestro amado ya Facebook, una vez puse en mi Facebook, fácil es predicar, fácil es tomar el púlpito, fácil es tomar una porción de la palabra y ya, ¿no? Pues si de eso se tratara, hermano, uy, yo sería un ejemplazazo. Carlos sería un ejemplazazo como maestro, el hermano Benito. Seríamos ejemplo de esta colonia, de esta ciudad, hermano. Pero no es el objetivo. Lo más difícil es ser. Dar ejemplo a los demás cuando no estoy aquí. El testimonio, hermano. Con mi esposa. Con mis vecinos. ¿Qué opinan mis vecinos de mí? Por ejemplo, el de la carnicería, ¿no? Nos dijeron, no, pues que muy bueno, muy bien comportado y todo eso. Bueno, esperemos que así siga mi testimonio con ellos. Las personas de aquí enfrente también, ¿no? O sea, son personas que nos conocen porque nos ven y platican y nos pasamos a comprar algunas cuestiones aquí y platicamos con ellos, ¿no? Tratamos de no ser tan latosos, ¿no? Pero, ¿qué opinan? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué opinan de eso, hermano? En el trabajo. Ay, Dios mío, en el trabajo, hermanos. O sea, usted, hermano, se imagina que yo estuviera metido en unos pleitos legales, que me hayan cachado a mí que yo tenía que yo tenía un automóvil que era robado y que yo sabía que era robado y que esté yo teniendo que ir a declarar cada 8 días porque igual me metían en la cara o tuve que pagar fianza, hermano. ¿Eso es buen testimonio? No. En ningún momento es buen testimonio. O sea, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no conocemos así. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, que ya hay un cambio en esas personas. ¿En quiénes? En todos. En todos debe de haber un cambio. No esperemos siempre tapar algunos baches de ciertas personas cuando no vemos un cambio. El versículo 17, ahora sí lo podemos entender. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A partir de aquí, tú tienes que caminar nuevo. Tu vida tiene que ser regenerada por el poder del Espíritu Santo. En otra versión dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación. A ver si puede entender usted un poco más este versículo y no nada más decirlo porque se nos ocurre. Eso nos decían cuando llegaba nuestro pasado, ¿verdad? Cuando llegaba nuestro pasado de que no, pues es que yo robé y pues la verdad me porté bien mal, ¿no? Y te decía un hermano, en buena onda, ¿no? Te lo decía, no hermano, es que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, como diciendo, olvídalo. Pero realmente la sana interpretación de este versículo es que de aquí en adelante tú ya no eres así. Tú eres una nueva creación. Ahora, hermanos, le voy a tratar de manejar esto así. La salvación. ¿Qué es lo primero que usted obviamente recibe de Dios? La salvación. Usted cree en el momento y usted es salvo en ese momento. Es un golpe que nada más viene. Ay, de pronto yo tenía ídolos y de pronto ya no tengo nada de ídolos. Como bueno, lo sabemos, es el primer paso, la salvación. Y obviamente la salvación no es nuestra, amén. Todos conocemos que nosotros no ganamos nunca la salvación. Y obviamente es un milagro de Dios. Dice, porque es un don de Dios. Es un don de Dios, dice según Efesios 2:8. Entonces, hermano, la santificación también es un don de Dios. Así como es un hecho, hermano, nosotros a veces, conociendo la palabra de Dios, subestimamos la salvación. Queremos un avivamiento en nuestro país, queremos un crecimiento en la gente, ¿no? Que usted crezca, que usted sea un líder, que usted sea una persona que algún día usted llegue a ser pastor, hermano. Pero, hermano, la base de todo el cristianismo es la salvación. Imagínese, hermano, que algún día yo pueda llegar a ser el gran profeta de Dios. Pero, hermano, si nunca fui salvo, nunca entendía yo lo que leía. Hay muchas personas que con sus actos niegan la cruz de Cristo.
Eso es lamentable, hermano. Y la gente quiere decir que no, pero realmente es así. Los actos que uno tiene, hermano, niegan la cruz de Cristo. O la rectifican en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, si el acto de la salvación en nuestras vidas es un acto milagroso, es un hecho milagroso en nuestras vidas, hermano, entonces cuando dice aquí, nosotros somos nueva creación, también eso es un milagro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros antes andábamos en malos pasos, en nuestros pecados, en nuestras concupiscencias, nos deleitábamos en lo que nosotros queríamos y que nosotros nos llenaba, que era el pecado, que era muy atractivo para nuestras vidas. Hoy en día ya no corremos en eso, sino que Dios crea en nosotros un nuevo ser para darle gloria, y ya nosotros no vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Amén. Ese es un acto milagroso, hermano. ¿Usted quería dejar su vieja vida? Hermano, yo estaba muy cómodo en mi vieja vida. O sea, que han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo, exactamente. Eso es exactamente lo que está tratando de hablar el apóstol Pablo. Una nueva creación. Y eso es lo que los cristianos debemos hacer, ¿no? Porque a mí, yo una vez le dije a mi hermano en el proceso en que Dios, yo me elegí un tiempo de la iglesia porque mi mamá no me dejaba ir a Jalapa. Yo regresé y como que no andaba yo muy bien. Me anduve peleando mucho tiempo con mi mamá porque no me dejaba ir a la iglesia. Yo me convertí en amistad. Y cuando yo regresé a la iglesia, pues a mí como que todavía no podía yo adaptarme, ¿no?, a lo que Dios había hecho en el principio. Y entonces yo no estaba dando un buen testimonio. Y agradezco a la persona que me lo dijo en ese momento. Y me dijo, oye, pero ¿a poco tú eres cristiano? Porque pues no haces esto, ¿no? Y eso me abrió los ojos, hermano. Dios mandó a esa persona para que me dijera, ¿sabes qué? No estás dando testimonio. A nosotros nos ha pasado, hermano. Yo conocí a una persona que trataba a sus hijos, según cristiana, de 20 y tantos años, que trataba a sus hijos con picardías. Y lo peor, hermano, lo peor. Está mal decirle a los hijos picardías, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y regañarlos y pegarles diciéndole picardías, ok. Pero el problema es que esta señora vivía junto de la casa de esta señora cristiana. Y una le dijo, enfrente de mí, dice, ay, sí, pero tú qué me dices, dice, si tú tratas a tus hijos con picardías, ¿no? Y entonces la otra persona, y tratábamos de predicarle, ¿no? Imagínense, hermano, tratábamos de predicarle, y la otra persona, la cristiana, mejor se agachó y ya no dijo nada. Ni cómo salvar el barco. Pero lo que dice aquí la palabra de Dios, que al momento que usted ha sido salvo, viene un paquete en el cual dice la palabra de Dios que usted es una nueva creación de Dios. Amén. Amén. Ahora la pregunta está en por qué nosotros no estamos en ese cambio. Hay que autoanalizarnos a veces. ¿Por qué nuestras vidas no han dado un cambio verdadero? ¿Y por qué a veces queremos regresar? Hermano, el pecado está inmerso en nosotros. Y no quiere decir que usted no peque, sino que usted puede regresarse a pecar y estar en el pecado y ya ni siquiera arrepentirse en ningún momento, hermano. ¿Cómo tratar? A veces tratamos la mentira como si fuera algo muy leve. Pero le decimos a una persona el adulterio, no, el adulterio es muy grave. El adulterio es igual exactamente al mismo nivel que la mentira. ¿Estamos todos de acuerdo? El codiciar con el corazón es el 10º mandamiento. Es exactamente como si adulteraras. Ay, no, ¿verdad? O como si mataras. Es pecado, hermano. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros nos queremos regresar? ¿Por qué no andamos en ese cambio completo, hermano? Vamos a leer. Ay, Dios, se me perdí. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice por ahí la acrópolis de la iglesia cristiana, Romanos, ¿no?
Fíjense, hermanos, nosotros, viene un paquete, hermano, que al final vamos a leer este versículo, donde dice que primero Dios nos ha traído a Jesucristo para sabiduría, para justificación, para santificación y para redención. Así lo acomoda 1 Corintios 1:30. Para sabiduría, para conocimiento de Jesucristo, para salvación, para justificación y para redención. Así lo acomoda. Y entonces, aquellas personas que han nacido de nuevo, que han sido creadas y que conocen que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dicen, ya pago mis pecados anteriores y los futuros, entonces está en un proceso de justificación, amén. Y dice el Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera parte dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y había toda una canción antes, no hay condenación para los que están en Jesús, solo no hay condenación. La tocaba Rojo en ese tiempo, ¿no? No hay condenación para aquel que está en Jesús. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Amén. Sí, amén. Ya no hay condenación por los que estamos en Jesús. Y esa es una parte de la justificación, de la justicia de Dios. ¿Y qué dice la segunda parte? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne, hermanos, es darle rienda suelta, hermano, a lo que nosotros queremos. Si el pecado no fuese atractivo, hermanos, nunca lo hiciéramos. Si nuestros deleites no fueran pecar delante de Dios, porque siempre que pecamos Dios nos ve. Entonces, hermanos, nosotros en ningún momento pecaríamos, no si queríamos el pecado, porque no sería atractivo. Cuando nosotros no andamos conforme al Espíritu, andamos dando rienda suelta a nuestro cuerpo. El cuerpo siempre quiere dormir más. Hay personas que duermen 12 horas o más, o quiere con el respeto de muchas personas, porque una vez cuando hablé de esto, muchas personas dijeron, no le hagas, ¿no? Cuando estábamos hablando de los requisitos de los pastores, cuando dijeron que el pastor debe ser sobrio al comportarse con los demás, sobrio, o sea, con mucho respeto hacia los demás, que no debe ser persona que toma, no debe ser persona que se atraganta. ¿Sí? Sobrio, eso significa que no se atragante y una persona que no se pueda ni mover, o sea, no hay un dominio propio en su vida. A ver, cuénteme, hermano, ¿cuándo ayuna? A ver, cuénteme, hermano, ¿cuándo ayuna? Esa persona que se atraganta no puede. El cuerpo siempre va a querer más comida, ¿no? Échame otro pedacito más de carne, ¿sí? Échame, pues otro poquito más de pastel, ¿no? Siempre somos así, a mí me gusta mucho el dulce, ¿no? Y cuando empezamos a correr, hermano, yo siempre llevaba mi carga de comida en la mochila. Y antes de la carrera que hace un año participé, yo veía que nadie se servía los huevos con chorizo. Y yo mi plato de cereal con fruta. Pero sí, yo quería algo salado, ¿no? Que sea una tortilla con sal. Pero realmente lo que decía la dieta era que no. Porque si tú comías otras cuestiones antes de la carrera, no ibas a dar el máximo. Te podía dar un bajón de glucosa, o sea, todo es eso. Pero en el momento de la carrera, hermano, pues yo me sentí bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hubiera yo comido lo que se me hubiera antojado, hermano? Bueno, nunca hubiese yo llegado, ¿verdad? A empezar. El cuerpo siempre quiere comer, siempre quiere dormir más, o quiere beber, ¿sí? Quiere, que más de menos ejemplos usted también. Quiere chismear, quiere escuchar, tiene comezón de oír, quieren ver. Hay personas, hermano, yo conocí a un extranjero, espero que no me esté viendo, un compañero mío que en Philip Morris, él es italiano, ¿no? Y él tenía su laptop, llegó una vez a la empresa donde trabajábamos y abre la laptop, ¿no? Y me dice, mira, aquí te voy a enseñar unas canciones, no sé qué. Y ya me está enseñando unas canciones, yo nada más por respeto estaba yo ahí. Y yo veía que tenía en la laptop, tenía como un canalito así donde
a un lado aquí. Y yo, ¿y este cuate de qué? ¿Quién sabe? ¿Saben por qué tenía el canal ese? Porque él fumaba en las madrugadas para estar en el internet y dejaba el cigarro o el churro, lo dejaba puesto ahí. Y entonces quemó ahí eso y ya había un canal ahí, entonces ya ahí lo dejaba. Él estaba horas y horas y horas en el internet, hermano. Al otro día en el trabajo, él ni siquiera se quedaba dormido en el campo. Había productores que se reían de él, que pasaban ahí a un lado, hagan de cuenta aquí a un ladito en la finca, y él estaba durmiendo, hermano, porque era su gozo estar en el internet. Yo entro en el Facebook, tiro algunos comentarios y me salgo. Para no estarme metido tanto ahí. Y a veces veo otras cuestiones, ¿verdad? A veces vemos alguna información que es buena. No digo que es mala, pero el uso excesivo ya es una exageración, hermano. Y no hablemos del pecado. Ahí también entra el ayuno, ¿no? También. Ahí entra el ayuno de Facebook. El ayuno de por sí es apartarse de todo. Apartarse de todo. ¿Qué es? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Cuando usted está ayunando, hermano, no ve televisión, hermano. O sea, había una persona que me decía, no, pues es que yo a veces oro cuando ayuno. No, pues entonces no sirve ese ayuno. Amén. Vamos a revisar el versículo 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí hay algo muy determinante, hermano. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros pensamos que tenemos un Dios tan bueno que no le importan nuestros pecados. Y se nos olvida que Dios es 3 veces santo. Dios es absolutamente santo, hermano. Y cuando nosotros pecamos, no estamos agradando a Dios. A veces traemos filosofías tan huecas a la iglesia del Señor, diciendo, no, es que hay que dar libertad, hay que ser abiertos, hermano. Yo no digo que no, hay que escuchar a todas las personas con mucho respeto. A veces hasta con diplomacia, si usted quiere. Pero no debemos de ser libertinos, no debemos de ser permisivos, no debemos de ser consentidores o unos alcahuetes, como dicen aquí en México. Cuando una persona está pecando, ¿qué se tiene que hacer? Con todo el amor de Cristo, va y se le dice, hermano, usted está pecando en esto. Se acabó. Porque si nosotros no tenemos amor, hermano, no podemos soltar a esa persona. Yo me acuerdo que hablé con un amigo mío, no voy a dar el ejemplo completo para que usted no me entienda. Hablé con un amigo mío que andaba mal, de muchos años. Yo la admiraba a esta persona, de verdad. Y lo cité en casa de mis suegros y estuve hablando con él. Y le dije, mira brother, la cuestión está así, a mí hablaron conmigo acerca de esto, etcétera, etcétera, yo sé que pasa esto. Y me dice, no, brother, no es así. No, mira que me cambió todo. Él seguía, y hermanos, cuando ya la gente se da cuenta de afuera, y tú estás sirviendo en una iglesia, hermano, cuando la gente de afuera que no tiene nada que ver con este lugar, que ni siquiera le importa lo que hagamos aquí, para ellos es locura. Usted lo sabe. Nosotros lo tenemos así como algo muy importante, ¿no? Pero para ellos es locura. Pues yo voy a hacer otras cosas, para mí es locura, están en su rollo. Ellos se enteran y dicen, ay ya, ¿a poco él sirve? Cuando eso, ¿cómo, hermano? ¿Cómo podemos defender eso? Yo lo traté de exhortar a esta persona, hermano. ¿Y qué me dijo? No es cierto. Y resulta que muchas personas sabían de ese gran problema que tuvieron. Y ese es el problema, hermano. Cuando nosotros no decimos lo que es, somos permisivos, somos consentidores, nos volvemos libertinos, no tenemos el amor adecuado hacia las ovejas de Dios, y mucho menos, hermanos, somos rectos delante de Dios, y como ministro no servimos. No debemos de ser en ningún momento alcahuetes. Somos cómplices. Exactamente, somos cómplices de aquellas personas que están haciendo lo malo. Y entonces ellos cuando vienen, entonces, pastores,
¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Sino la salvación de las almas. Pastores, si tú no corriges a una persona, y no estoy hablando de ser autoritario, con todo el amor. Cuando yo he tenido que acercarme a muchas personas, a jóvenes anteriormente, yo nunca les grité. Yo nunca les dije, es que tú eres no sirve para nada, o que no entiendes, o que eres un tonto. Yo nunca les dije eso. Porque yo siempre, hermanos, he tenido respeto por las ovejas. No son mías, son de Dios. Juan capítulo 15, versículo 1. Este versículo, hermano, va a aclarar muchas dudas que hay luego en nuestras vidas. Amén. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hoy nos centramos en que debemos de llevar mucho fruto, y pareciera que los muchos frutos son personas que se convierten por nuestra predicación, hermano. Y vuelvo a lo mismo, hermano. No hay nada más difícil que ser ejemplo a las personas que viven con nosotros. No hay nada más difícil, hermano. Yo creo que me he equivocado en muchas ocasiones. Creo que mi esposa me ha visto muy mal en muchas ocasiones, molesto, enojado, le he regado en muchas cuestiones, hermano. Pero tratamos de dar ejemplo en oración, en palabra, en todo. Tratamos de hacerlo, hermano. Mi hija una vez me dice, estábamos hablando así algo muy personal, ¿no? Creo que si estuviera aquí me diría, no, papá, no digas nada de eso. Como saben, ella tiene 16 años, ¿no? Y me dice, ay papá, pues fíjate que todos toman y todos eso. Digo, bueno, digo, mira hija, tú no puedes llegar a tomar, aunque no vive yo contigo, tú no puedes llegar a tomar aquí o fumando. Porque el día que tú lo hagas, te la ves conmigo, ¿no? Y gacho. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces has visto tú que yo tomo? ¿Cuántas veces has visto tú que yo fumo? Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Tú tienes ejemplo, ¿no? Entonces no lo hagas. Le digo que sí. Es ahí donde inician los malos caminos a veces de los muchachos, ¿no? En las adicciones. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Lo quitará de donde Dios lo va a quitar, de su presencia. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, hermano. Y aquí hay algo muy importante, hermano, que usted debe de entender. La limpieza viene correlacionado con la santidad que Dios le va a dar a usted. El fruto que usted debe de llevar, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que Dios espera ver en usted. Que van encaminados hacia la santidad que Dios le está otorgando por ser nueva creación de Dios. Amén. Amén. Nuestro pecado quedó allá, hermano, ciertamente, pero somos nueva creación de Dios. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Para santificación en Cristo Jesús, conocimiento, justificación, santificación y redención. Proceso en el cual engloba a un cristiano. Imagínense, hermano, que un cristiano sea salvo sin la redención. No puede. Un cristiano no puede ser salvo sin ser redimido. O un cristiano puede ser redimido sin estar justificado. No. Es un proceso, es un paquete que nosotros debemos de entender de la misma forma. Un cristiano no puede ser salvo sin ser santificado. ¿Le parece a usted importante esto, hermano? Se debe apreciar un cambio en la gente. Se debe apreciar un cambio en nuestro comportamiento. Se debe apreciar
menospreciar un cambio encauzado por el Espíritu Santo. No menospreciemos la corrección y la exhortación del Espíritu ni por medio de la palabra. No hagamos a un lado este momento. ¿Por qué queremos a veces seguir nuestras vidas? Porque es mucho más cómodo. Pero ocuparse del Espíritu, hermano, es lo que debemos hacer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, hermano. Este versículo lo entendemos completamente. Nada podemos hacer, hermanos. Imagínense que nosotros no leemos la palabra, que no ayunamos nosotros, que no oramos nosotros durante 3 meses, hermano. Nuestro nivel de santidad es mediocre, bueno, más bien raquítico, deplorable. Tenemos que agarrarnos de la vid que es Jesucristo. Tenemos que agarrarnos de las palabras que dijo Jesús. Esta Biblia viene en rojo, todas las palabras que dijo Jesús. Mire todas las palabras que dijo Jesús, hermano. Son palabras de vida eterna. En ellas debemos de permanecer, en la enseñanza de Jesucristo, en la enseñanza de los apóstoles. En ellas debemos de permanecer, en la palabra de Dios, en la oración de Dios. No digo que hay días donde usted no pueda leer, se lo pasó, ok, retómelo, rápidamente retómelo. Porque ahí está el Espíritu de Dios, hermano, en su palabra. Ahí estará la corrección de Dios, hermano. ¿Cuándo será usted confrontado con la palabra de Dios si usted no la abre? ¿Cuándo queremos una palabra profética bien segura, hermano? Ahí está la Biblia, hermano. A veces queremos unas palabras proféticas que dicen: tú, Dios te va a levantar y te va a llevar lejos de aquí a otro país donde tú vas a ser. Por favor, hermano, la palabra profética más segura está en las Escrituras. Y a veces no nos gusta esto de ser santificados por medio del Espíritu, porque simple y sencillamente, hermanos, no estamos dispuestos. Juan capítulo 3. Mi suegra se me adelantó muy fuerte, muy rápido hoy. Me dijo un versículo que yo iba a mencionar. Dijo, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, si usted no es salvo, no puede ver el reino de Dios. Si usted no es santificado, no puede ver el reino de Dios. Si usted no es justificado, no puede ver el reino de Dios. Si usted no es redimido, no puede ver el reino de Dios. Hay algo diferente que no entiende usted aquí, hermano. No. Somos una nueva creación. Salvos, justificados, santificados, redimidos. Eso consiste en el nuevo nacimiento. Que estemos en proceso, hermanos, tenemos que seguir avanzando. Yo puse un comentario porque y lo escuché también de siervos de Dios como Pablo Jr., que de verdad, hermano, hay un nivel fuera de lo normal que tienen esos varones. ¿Lo han escuchado? Se los envía al grupo de la iglesia, la oración. Y unas personas me decían, pues sí, bueno, pero hay que ponerlo por obra. Hermanos, tenemos que hacerlo. O sea, no es para mañana. O sea, cuando tú escuchas una predicación como esta, hermano, no es para mañana, es para en este momento. Ya no me puedes dejar, yo creo que el miércoles empiezo. No, hermano, no. El momento es aquí. En este momento hay que empezar. Y el nuevo nacimiento así comienza, de obra sobrenatural y de una obra de limpieza, de la santidad. Dice en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El de agua del Espíritu, unos interpretan que es por la santidad que te da el Espíritu.
Y otros también interpretan también que ahí viene ligadito a lo que es el bautismo. Pero el bautismo sabemos que no salva. Sí, está hablando de limpieza, está hablando también del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dejar, sepultar, quitar todos nuestros pecados, dejarlos ahí sepultados y empezar una vida nueva. Ustedes lo vieron los que se bautizaron. Amén. Empezamos una vida nueva, sepultamos nuestros pecados y Jesucristo nos ha resucitado por medio de su poder. En esto consiste la nueva creación de Dios. 1 Corintios 1:30. Le doy el contexto. Dice en versículos anteriores que lo vil y lo menospreciado lo apartó Dios. Por Dios mismo nosotros somos salvos, amén. Por Dios mismo hoy tenemos una salvación, hoy tenemos gratitud en nuestro corazón. Por Dios mismo arde en nuestros corazones cada vez que leemos un versículo. Amén. Nos gozamos cada vez que hay un salmo que nos llena de paz. Que sabemos que Dios es un Dios eterno y que nos está respondiendo. Mas por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora imagínense, hermano, un cristiano que lleva años estacionado en la misma. Yo confío en la palabra, hermano. Yo confío en la Biblia. Yo traté de explicar, saqué lo más que pude de 1 Corintios 14 y el 17, lo más que pude. ¿Se acuerdan? Se constriñe, nos obliga, nos encarcela, nos hace buenos esclavos. El amor de Dios. Pero hay algo, hermanos. El proceso lo inicia Dios y lo termina Dios. Y la palabra de Dios lo va a hacer a usted entender en qué parte estamos mal, qué parte estamos fallando, o a dónde podemos mejorar, hermanos. Muchas personas dicen, es que yo ya me aparté de esto, ya me aparté de aquello, hermano. Sígalo haciendo, qué bueno, sígalo haciendo, sígase santificando, siga negándose a sus mismos deleites, siga haciéndolo a un lado, siga haciéndolo a un lado. Es que yo me drogaba y ahorita ya no me drogo. Sígalo haciendo. Persevera en la cruz de Cristo, viendo siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la buena interpretación de ese versículo, ¿verdad? No cuando hablamos de una persona que dicen, ay, no, es que no debes hablar de nadie, puestos los ojos en Jesús. No, hermano. Hasta hablando de fe anteriormente y dice, puesto los ojos en Jesús, ahí usted debe de permanecer. Le voy a hacer una pregunta y usted contestará para usted mismo. ¿Qué tanto hemos avanzado en Cristo Jesús? En el proceso de santificación. ¿Qué tanto hemos entendido su salvación, su justificación, la santificación y la redención? ¿Usted siente que ha ganado algún terreno? ¿Siente que ha ganado un poquito de terreno? Siga avanzando. ¿Creemos que podemos rendirnos más a Cristo o ser mejores esclavos? ¿Usted cree, hermano, que puede ser mejor esclavo de Jesucristo? Amén. ¿Usted cree, hermano, que puede ser mejor siervo? Aquí todos somos siervos. ¿Qué dice el Salmo? Alabados siervos de Jehová. Y nada más dicen los siervos, los pastores, los profetas. Los siervos. Usted es siervo. Usted es siervo. Usted es sierva. Todos somos siervos. Esclavos. El hecho de que me ponga yo corbata no quiere decir que no sea esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo.
Y recordemos, hermanos, que nuestras vidas no nos pertenecen. Hoy los muchachos, los jóvenes, a veces me confunden mucho los muchachos que hoy están iniciando, ¿no? Ellos quieren, a veces revuelven los versículos cuando dicen, pídeme por herencia a las naciones, ¿no? Algo así, no me acuerdo cuál es. Pídeme y te daré por herencia. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y dicen, sí, yo quiero esas naciones, ¿no? Yo quiero ir a viajar, es lo que piensan ellos en su cabecita. Yo quiero ir a viajar a otro lugar, a Estados Unidos, allá, a predicar el Evangelio, hermanos. Estados Unidos tiene sus siervos mucho mejores que nosotros. Allá está John Piper, está John MacArthur, está Paul Washer, muchos mejores que nosotros. ¿Creen que a mí me necesitarían en Estados Unidos? Dios mío, por algo Dios nos puso en este lugar. Oremos y clamemos por nuestra nación. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?